Bueno, vamos a continuar con difusión, las ecuaciones para cuantificar difusión. Antes de eso, eh, voy a retomar la figura que veíamos en la introducción de transferencia de masa, donde tenemos un sólido que está en contacto con un solvente y ese sólido A se puede disolver en el solvente. ¿A qué se debe? Voy a hacer otra vez el ejercicio de qué está pasando molecularmente, por qué el soluto empieza a avanzar hacia arriba y al mismo tiempo por qué el solvente empieza a avanzar hacia abajo, ¿sí? Por difusión. Entonces voy a retomar el concepto. Aquí nuevamente aplica lo que veíamos en transferencia de calor en el sentido de que las moléculas se están moviendo siempre, no están quietas como yo las dibujé. Estos círculos verdes pues, representan al soluto y el solvente son los naranjas, pero no están así como tales quietas en el espacio. En realidad se están moviendo siempre y se están moviendo al azar siempre. ¿Qué es lo que pasa si observamos una molécula de soluto? Lo que va a pasar es que tiene libertad pues, de moverse, como ya digo, en cualquier dirección. Se podría mover hacia acá, en cualquier dirección. Hacia abajo tiene restringido el movimiento porque está el sólido. Sí, chocará con él, pero opone más resistencia. Entonces no hará pues tantos choques con el sólido. Será más fácil tratar de moverse a la derecha o a la izquierda, chocar con moléculas de solvente o hacia arriba. ¿Sí? En esta capa de aquí, en la capa que está en contacto con el sólido, pues tienes el soluto, moléculas de soluto y moléculas de solvente. Entonces hay muchas moléculas, hay muchas más moléculas que si ves la siguiente capa, que sería esta donde solo hay solvente puro. Entonces hay menos moléculas en la segunda capa que en la primera. ¿Sí? Como digo, el solvente también se está moviendo o puede moverse también libremente en cualquier dirección. ¿Sí? Y eso mismo pues también ocurre, no importa si estás viendo la segunda capa, pues también debería de moverse a donde sea. Y aquí dibujé una tercera capa, también tendría libertad de moverse en la dirección que le plazca. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿dónde choque siempre va a haber entre las moléculas? La pregunta es similar a la transferencia de calor, es ¿dónde habría más choques, dónde habría menos choques? Entonces vamos a analizar qué pasa si vemos el soluto que está en la primera capa. Entonces ahí están las flechas que representan hacia dónde se puede mover. Como en la primera fila hay muchas moléculas, va a haber muchos choques de derecha a izquierda por la cantidad de moléculas. ¿Sí? Entonces va a haber muchos choques. Al final lo que va a pasar es, o lo que va a aparentar es que esa molécula de soluto o desde el punto de vista pues molecular, si hay muchos choques de derecha a izquierda, pues va a ser más fácil que nos movamos hacia arriba, donde habría menos choques porque hay menos moléculas, que sería la segunda capa. ¿Sí? Entonces en el contexto general va a parecer que este soluto se está moviendo hacia acá, pero es resultado, como ya dije, de movimientos al azar. En realidad chocó en todas las direcciones, pero si lo veo de lejos va a parecer que nada más va hacia arriba. ¿Sí? Las moléculas de... ¿Qué pasa si vemos las moléculas de soluto? Voy a ver esta de aquí en la segunda capa. También tiene libertad de chocar en la dirección que sea. Los choques hacia arriba pues son esencialmente los mismos choques de la tercera capa con la segunda, porque hay el mismo número de moléculas. Entonces vamos a chocar hacia arriba con la tercera capa, pero la tercera capa está chocando también con nosotros en la misma intensidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa de la segunda a la primera capa? Es esencialmente lo mismo, nada más que ahora estoy viendo el solvente. Se mueve, estoy en la segunda capa, se mueve en todas las direcciones, pero hacia abajo hay menos moléculas de solvente. Entonces esta que está chocando, hay choques pues como ya dije en todas las direcciones con moléculas aquí estoy representando los choques entre las mismas moléculas de solvente, pero hacia abajo pues hay
hay menos moléculas de solvente. Entonces lo que va a pasar con el solvente es hacia abajo hay menos choques, va a parecer que se mueve hacia abajo. O en el global el soluto se mueve, el solvente se mueve hacia abajo. ¿Sí? Entonces aquí está medio representado qué pasa molecularmente. Todo es derivado del movimiento al azar de las moléculas, que en la suma o en el contexto ya de una sumatoria de hacia dónde choque menos, pues entonces eso establece hacia dónde te mueves. ¿Sí? Entonces desde el punto de vista macroscópico, por eso es que la difusión va en el sentido del gradiente de concentración, ¿sí? Pero no se les olvide que es el resultado de muchísimos choques. Por ahí en la plataforma hay un video que pueden ver que se llama Movimiento al Azar, en donde está representado esto. Hay choques en todas direcciones, pero hacia donde hay menos moléculas, pues las partículas tienden a ir hacia allá porque no hay con quién chocar o hay menos probabilidad de choque. Bueno, dicho esto, vamos entonces a revisar cómo cuantificamos la difusión. Voy a regresar otra vez en lo que nos quedamos en el video anterior en nuestro sistema binario. Entonces lo voy a escribir aquí, considere el sistema binario AB. Entonces, nuestra mezcla tiene dos componentes, A y B. Ya sabemos que el movimiento de cada especie es consecuencia de dos mecanismos de difusión y convección, y como ya establecí en un video anterior, son independientes y el movimiento de la especie pues es la suma de esos dos movimientos. Esto lo voy a escribir en forma matemática de la siguiente manera. Ya establecimos que BA o el vector BA representa la velocidad lineal de la especie A. ¿Sí? Y es un vector. Y lo que estamos estableciendo es, por otro lado también establecimos que B asterisco es la velocidad de la mezcla. Y este movimiento ya lo asociamos a la convección, o el flux pues de la mezcla lo asociamos a esta velocidad, ¿sí? Que es esencialmente lo mismo, pero sabemos que esa velocidad representa la velocidad de la mezcla. Entonces lo que voy a hacer es sumar, escribir esa velocidad que representa entonces cuánto se mueve A por convección, porque lo arrastra la corriente, ¿sí? Y voy a agregar entonces un nuevo término que va a ser, lo voy a llamar UA asterisco, y esta pues es la velocidad de difusión molar. Aquí está entonces representado que la velocidad de la especie A es la suma de cuánto se mueve por convección más cuánto se mueve por difusión. Ese es entonces ya matemáticamente lo que establecimos en palabras. Voy a sustituir ecuaciones del video anterior, específicamente la ecuación 7. De la ecuación 7, déjenme se las reescribo aquí. La ecuación 7 es esta: el flux molar de A es la velocidad por la concentración molar, y la voy a escribir entonces la voy a sustituir en la ecuación anterior
Y para hacerlo voy a multiplicar toda esta ecuación por la concentración molar. Lo voy a hacer acá abajo. Entonces a la izquierda vamos a obtener BA CA igual a CAB más CA y la velocidad de difusión molar. Esto entonces lo voy a sustituir aquí y vamos a obtener entonces NA SAB más SA WUA asterisco. ¿Sí? Esta ecuación y la de arriba, esta ecuación que puse en rectángulo y esta de acá representan esencialmente lo mismo. Nada más cambian las unidades. Este es el flux molar de A, que no es otra cosa que la suma de dos contribuciones. Este de aquí, que es todo este término, que sería el flux, o debe representar el flux convectivo. Ahorita más adelante vemos que efectivamente así es. Y este de acá, que debe representar el flux difusivo. ¿Sí? De manera tal pues que este flux molar de la mezcla pues es la suma de cuál es el flux convectivo y cuál es el flux difusivo. Por eso digo que sigue siendo esencialmente esta ecuación de acá y en otras unidades. Bueno, vamos a proseguir. Este término de la ecuación lo voy a escribir aquí otra vez. Este término de acá, que es entonces el flux difusivo, o representa el flux difusivo de A, es común representarlo como una JA, como un vector J asterisco. ¿Sí? Y está definido entonces así. Ese flux difusivo de la especie A es SA por la velocidad de difusión molar. Y es común que en cualquier libro encuentren esto, que los fluxes difusivos siempre se representan por una J. Entonces voy a sustituir esto acá y vamos a obtener esta ecuación. Tenemos esa ecuación. De manera similar, como tenemos una mezcla de dos componentes, pues deberíamos de escribir por analogía una ecuación para B y decir, pues el flux de B pues debe ser la concentración molar de B bueno, antes de escribir la ecuación para B, voy a introducir la ecuación, déjenme buscarla, del video anterior, de la ecuación 6, la voy a escribir. De la ecuación 6, que es esta. La voy a sustituir, voy a tomar B de aquí y la voy a sustituir acá. Y de una vez voy a meter la fracción molar, que sería CA entre C. Bueno, entonces el primer paso nos lleva a esto. Sería CA entre C, B, no, N. El flux molar total más J asterisco. Y esto de la fracción que decía, pues es lo que introduzco acá. Entonces tendríamos esta ecuación. Aquí ya entra el flux molar total de la mezcla. ¿Sí? Entonces este primer término sigue representando el flux convectivo de A. Y este pues es el flux difusivo de A. Y la suma pues son el movimiento total de A. Y entonces ahora sí, si esa ecuación es cierta, pues de manera similar podemos escribir una ecuación para la especie B. Es decir, NB pues debería ser la fracción molar de B, flux molar total más J, pero pues debería ser JB. Este acá es vector
Esta sería entonces la ecuación para B. Y los términos son, pues, son similares. Este es el flux difusivo de B. Y este entonces debe ser el flux convectivo de B. Y la suma, pues, nos da el movimiento, el flux molar total de B. Ahí están entonces esas dos ecuaciones. En este flux difusivo de aquí, pues podemos basarnos en esta ecuación y establecer que el flux difusivo de B, pues es la concentración molar de B por una velocidad de difusión molar de B. ¿Sí? Para que esté completo, al final vamos a usar las J. Bueno, entonces tenemos estas ecuaciones y voy a tomar una ecuación también del video anterior, que es la 3. Que es esta, el flux de total de la mezcla, pues es la suma de las contribuciones de cada componente. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es entonces sustituir esta ecuación en azul y la ecuación en naranja. Las voy a reescribir acá. NA CXA N más JA asterisco y NB SXB N más JB asterisco. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer nada más es sustituir esta NA aquí y esta NB aquí. Y vamos a obtener esta ecuación. N es entonces XA más XB por N más JA más JB. Obtendríamos esta ecuación. Ya sabemos que la fracción de la suma de las fracciones mol, si tenemos dos componentes, debe ser 1, entonces todo esto va a dar 1. Vamos a obtener entonces esto. Y esto se va a cancelar con esto y vamos a llegar a esta ecuación. Y de esta ecuación establece que el flux difusivo de A es igual en magnitud al flux difusivo de B, pero en sentido contrario. ¿Sí? Y esto pues fue precisamente lo que establecimos previamente en esto que decíamos aquí. A se está moviendo en esta dirección y B, y ese movimiento provoca que B se mueva en dirección contraria. Entonces ya acá era un concepto, acá ya está demostrado pues matemáticamente, ¿sí? A través de esta ecuación. Bueno, esta ecuación es importante por lo siguiente: si tienes una mezcla binaria, bastará con describir el movimiento de una de las especies, es decir, bastará con calcular este, y a través de esta ecuación pues automáticamente conoces el otro, ¿sí? Entonces, como verán más adelante en el curso, siempre estamos hablando nada más de una especie. El curso está basado en mezclas binarias o pseudobinarias. Entonces esta ecuación siempre va a aplicar para dos componentes, me refiero. Ahora bien, la cuestión es cómo cuantificamos esos fluxes. Aquí nada más están como concepto y ya establecimos que efectivamente son de signo contrario, pero no hay información de cómo calcularlo. Lo otro que establecimos en el video introductorio fue la difusión la genera un gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, para cuantificar difusión se utiliza la ley de Fick. Y voy a hablar de
los casos, que son los que vamos a ver en el curso, o son sistemas binarios. Bueno, voy a empezar con sistemas binarios y ahorita hablo de los pseudobinarios. Entonces el sistema binario pues es del que hemos estado hablando, y aquí está la ley de Fick. J es menos C de AB, el gradiente de fracción mol. Bien, entonces J pues ya saben que es el flux difusivo de A, C es la concentración molar total y XA es la fracción mol, y tenemos el gradiente de la fracción mol, ahí es donde está pues el gradiente de concentración. Lo único que está además que no conocemos es este DAB, que se llama difusividad. Tiene varios nombres, pero pues para representar lo mismo, es la difusividad de A en B. O también se puede llamar coeficiente de difusión. ¿Sí? Aquí les voy a escribir la ley de Fourier para que vean que es análoga. La ley de Fourier era Q y prima como flag, se los voy a escribir porque tenemos también como vector sería menos K y un gradiente de temperatura. ¿Sí? Entonces acá la constante de proporcionalidad pues era la conductividad térmica. Aquí la constante de proporcionalidad es este coeficiente de difusión o difusividad. Y ahorita hablo más de ese coeficiente, pero ahí está entonces la ley de Fick. Para el componente A también podemos escribir una para B, nada más también por analogía, JB pues va a ser menos C de, aquí el coeficiente va a ser dBA, gradiente de la fracción mol de B. Esta es ahora difusividad de B en A. ¿Sí? Entonces ahí está la ley de Fick, es análoga como ya dije a la ley de Fourier. Y aparece entonces ese coeficiente de difusión o esa difusividad y resulta que ahora son dos, está DAB y dBA, pero vamos a ver que son el mismo. Entonces ya sabemos que XA más XB es 1. Si aplicamos el gradiente a esta definición, pues vamos a obtener que el gradiente de la fracción mol de A más el gradiente de la fracción mol de B pues debe ser 0, la derivada de 1 es 0. Y voy a sustituir las expresiones anteriores, es decir, voy a despejar o resolver de aquí el gradiente, lo voy a sustituir por acá, el de A, y de la otra ecuación voy a sustituir el gradiente de XB, entonces aquí, acá, y vamos a obtener estas ecuaciones. Bueno, va a ser todo el procedimiento, sería J entre menos C de AB más JB entre menos C de BA, pues es igual a 0. No sé si esto nos va a llevar a lo que quiero. Déjenme pensar un momento, se me hace que no nos va a llevar a donde persigo llegar.
Se me hace que no, déjenme borro. Bueno, hasta aquí todo vamos bien. Estas son las ecuaciones. No, más bien lo que vamos a hacer es, si vamos a tomar este de aquí, no, más bien vamos a hacer al revés de esta ecuación. Vamos a despejar el gradiente de la fracción molde B, que va a ser igual a menos el gradiente de la fracción molde A, y esto lo voy a sustituir aquí, de tal manera que JB no sé, dBA por menos el gradiente. ¿Sí? Y voy a tomar la ecuación anterior que obtuvimos también, que es esta de aquí, donde son iguales, los fluxos difusivos son iguales y de signo contrario, pero de signo contrario. Y entonces ahora sí voy a sustituir este aquí y este acá. Y vamos a obtener menos C de AB, gradiente de XA, es igual a C de BA, gradiente de XA. Y se me hace que tengo algún error de signo. Así me falta un menos aquí. Me falta un signo en JB. Me falta un signo menos aquí, que es este de acá. Entonces, este tiene signo negativo. Bueno, entonces se van a eliminar el C, el menos y los gradientes. Y vamos a obtener que DAB es igual a DBA. ¿Sí? El coeficiente de difusión de A en B es exactamente el mismo que el de B en A. El coeficiente de difusión, existen ecuaciones para calcularlo. Existe mucha información en la literatura de coeficientes de difusión. Y lo que van a encontrar siempre en la literatura es, lo único que les va a mencionar es el par, es decir, qué es A y qué es B. Nunca va a decir de A a B, o, por ejemplo, van a encontrar el coeficiente de difusión de ácido acético en agua. Pero si tú quieres agua en ácido acético, pues eso nunca va a estar, pero siempre puedes apelar a esta ecuación y decir, pues son el mismo. Lo único que necesito es saber cuál es el coeficiente de difusión y establecer quién es el par, quién es ese par AB, ¿sí? Independientemente de a qué llames A y a qué llames B. Entonces, pues en la literatura solo vas a encontrar el par y cuál es el coeficiente. Bueno, antes de hablar más del coeficiente voy a hablar nada más del caso pseudobinario. Entonces, sistema pseudobinario. El sistema pseudobinario considera que te interesa describir el movimiento, por ejemplo, de la especie A, pero tienes más de otro componente, ¿sí? Podrías tener multicomponentes, una mezcla pues multicomponentes, pero a ti nada más te interesa describir el movimiento de una especie en particular, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos A, B y C, ¿sí? Tienes tres componentes y a ti te interesa describir el movimiento de A, ¿sí? Se llama sistema pseudobinario cuando se cumple lo siguiente: si esto es de aquí, si la proporción de B y C no cambian considerablemente durante el análisis, que forzosamente implicaría que XA
tiende a ser cero, es decir, el componente A está muy diluido en la mezcla. Entonces se tiene que cumplir, el componente A está muy diluido en la mezcla para que las composiciones de los otros no cambien considerablemente, independientemente de lo que le pase a esa especie. Entonces a eso se refiere el sistema pseudobinario. Entonces va a parecer que B y C son un solo componente. Entonces estos se comportan como un componente. Siempre que se cumpla lo que ya escribí. ¿Sí? Entonces ahí también se utiliza, la ventaja es que también se utiliza la ley de Fick. Entonces J sigue siendo menos C de A, voy a llamar M a todos los demás componentes que pueda haber, y un gradiente de fracción mol. Y este ahora es el coeficiente de difusión de A en la mezcla. En la mezcla de más de dos componentes, coeficiente de difusión de A en la mezcla. Entonces también en la literatura es que encuentren, por ejemplo, coeficientes de, no sé, de agua en aire. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de muchos componentes en el aire, principalmente dos, pero ya entonces serían tres componentes con el agua. Si la proporción en el aire, los componentes del aire no cambian considerablemente durante tu análisis, pues puedes considerarlo sistema binario y encontrarás coeficientes de difusión entonces para mezclas pseudobinarias, perdón. Bueno, ahora sí, un poco más del coeficiente de difusión. Entonces, ese coeficiente de difusión, existen ecuaciones para calcularlo, para estimar su valor. Este puede también obtener de la literatura. En general depende de la temperatura y de las propiedades termofísicas de la mezcla, para variar. ¿Sí? ¿Dónde estás? Pues de tu mezcla A y B. ¿Qué más mentiras les puedo decir? Lo último que voy a decir es lo siguiente. En el caso de conductividad, de transferencia de calor, donde entra la ley de Fourier y la constante de proporcionalidad es la conductividad térmica. Y si hay manera, pues, o lo que asociamos a conductividad, mientras más grande sea ese valor, más rápido pasa el calor a través del material, o viceversa. Si el valor es pequeño, el calor pasa, pero pasa lentamente. ¿Sí? Entonces hay una relación. Aquí también hay una relación de qué representa esa difusividad, ese valor de difusividad. Antes de establecer digamos una representación física, voy a buscar difusividades en Wikipedia. A ver, aquí tengo algunas, voy a escribir aquí algunos valores. Esto también lo pueden buscar ustedes. En Wikipedia están las ecuaciones con las que comento cómo determinar el coeficiente de difusión, y vienen algunos valores característicos. Entonces solo voy a escribir para mezclas gaseosas, líquidas y sólidas. Vamos a tomar el que decía de agua en forma de gas, aire, que también es gas. Bueno, el otro debe ser vapor, pero bueno. Este coeficiente de difusión es 0.282 centímetros cuadrados por segundo. Aquí aprovecho entonces para establecer también las unidades de SDAB. Son unidades de área entre tiempo. También es común que lo
se reporte como metros cuadrados por segundo. Escribamos otro. Acetona en agua. Ahora nos vamos a líquido. Acetona disuelta, le voy a poner aquí. Agua. El DAB de aquí es 1.16 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados por segundo. Y finalmente un sólido. Vamos a ver hidrógeno. En hierro como sólido. Y vamos a obtener el cociente de difusión de 1.66 por 10 a la menos 9 centímetros cuadrados por segundo. Este de arriba lo voy a representar como también en notación científica, es decir, voy a escribir 2.82 por 10 a la menos 1. Ahí están los coeficientes de difusión. Basado en lo que establezco de conductividad térmica, como pueden ver, el coeficiente de difusión en un gas es más grande que en un líquido, y en un líquido es más grande que en un gas. ¿Sí? Entonces, el movimiento difusivo en un gas siempre va a ser más rápido que en un líquido, y del líquido mucho más rápido que en un sólido. Sí, y la otra cuestión es, noten las diferencias de los valores. De aquí para acá hay una diferencia de 4 órdenes de magnitud. Y de aquí para acá también. ¿Sí? También, como digo, ahí en Wikipedia pueden obtener más valores, y lo que pueden verificar también es que no importa quién sea la mezcla, el coeficiente de difusión en gas siempre anda en el orden de este valor, lo voy a poner así en general, de 1 por 10 a la menos 1. Este de acá siempre anda también en 1 por 10 a la menos 5, y este en 1 por 10 a la menos 9 de manera general. Por eso es que escribí lo de los órdenes de magnitud. Ahí pueden ver que puede haber variaciones, pero muy pequeñas. Bueno, entonces ahí están las diferencias de valores, y lo último que voy a revisar entonces ahora sí es una representación un tanto más física. Supongan que la pantalla es B. La pantalla es B, es mi material B, y este es mi material A, que se va a mover en B. Se va a mover esta posición. Esa distancia le voy a llamar L. Se está moviendo por difusión. Aquí lo voy a poner por difusión. Difusión de A en B. Y recorrió esa distancia. ¿En cuánto tiempo le llevó recorrer esa distancia? También podemos utilizar ese coeficiente de difusión tratando de darle un significado físico. Y voy a escribir una ecuación que luego demostraré. El tiempo que le va a llevar va a ser calculado como esa distancia al cuadrado entre el coeficiente de difusión. ¿Sí? Y de tal manera pues que es claro que por las diferencias de órdenes de magnitud, pues es claro que en tiempos, si me voy a poner aquí valores encima, bueno, no lo voy a hacer acá. Si estamos hablando de un gas y calculamos ese tiempo y nos lleva un segundo, si es un líquido, por las diferencias pues en este DAB de 4 órdenes de magnitud, nos va a llevar 10.000 veces más, es decir, 10.000 segundos, o 1 por 10 a la 4, que son las órdenes de magnitud de diferencia. ¿Sí? Y el sólido pues está peor, que van a ser 1 por 10 a la 8 segundos. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está la consecuencia en tiempos. El proceso difusivo es lentísimo, pero en gases es más rápido
que en líquidos y más rápido en líquido que en sólidos. Y ya nada más para terminar, todos hemos visto una ventana o una puerta, o todos tenemos en nuestra casa una ventana o puerta que es de hierro y está oxidada. ¿Sí? O si no tienes un material oxidado en tu casa, pues seguramente has visto la casa de algún vecino donde la reja está oxidada. Ese proceso de oxidación no ocurrió de un día para otro, no pusieron la puerta un día y al día siguiente ya está oxidada. ¿Sí? Para que la puerta se oxide, el oxígeno del aire ambiental tiene que difundirse a través del hierro para comenzar a atacarlo o para atacarlo. Ese óxido de hierro tiene un cambio estructural y por eso es que vemos que la pared se va destruyendo. ¿Sí? Que la puerta se va destruyendo, la ventana, lo que sea. Pero como digo, este proceso es lentísimo porque está involucrada la difusión en sólido y ya establecimos de que pues sí se puede mover, pero le va a llevar muchísimo tiempo, por eso no ocurre de la noche a la mañana ese proceso de oxidación. ¿Sí? Bueno, eso es todo por este video.